Hola, soy Rocío Albert, directora del Máster de Análisis Económico del Derecho y de la Gestión Pública de EAE Business School. Pues la verdad es que yo creo que no ha ganado nadie porque para este viaje pues no se necesitaban estas alforjas porque debido a las últimas sentencias del 18 de octubre se decide que se va a reunir en pleno la Sala de lo Contencioso Administrativo para dar seguridad jurídica, y a todos los expertos en la materia nos parecía una buena idea porque esto suponía que íbamos a salir de dudas. Sin embargo, cuando ha llegado la resolución de ayer, el fallo de ayer, pues tampoco se ha ganado en garantía jurídica, primero porque la resolución es muy controvertida. En realidad ha habido un empate técnico que ha tenido que solventar el propio presidente con su voto de calidad, y segundo, se ha establecido de nuevo que fueran los clientes. Pero en el caso de que se hubiera decidido, como eran las anteriores, que fuera la banca, en la medida de lo posible, lo que nosotros conocemos como la incidencia real de los impuestos, iba a tratar de trasladarlo en la medida de lo posible a los clientes. Sí es cierto que se han ahorrado una buena cantidad, que no tienen que pagar las hipotecas pasadas, que se hablaba de un plazo de retroactividad de unos 4 años. En cualquier caso, que eso es un error que se ha cometido con relativa frecuencia en los últimos días, en realidad quien tenía que devolver el dinero eran las agencias tributarias autonómicas. Es cierto que luego las agencias tributarias autonómicas tendrían que reclamarse a los bancos, pero iba a transcurrir un periodo de tiempo largo y además un proceso proceloso, valga la redundancia, en el que desde que lo pagaran las agencias tributarias hasta que lo tuvieran que pagar los bancos. Bueno, a ver, lo cierto es que si miras los países de nuestro entorno, este impuesto existe en otros países, como es en Italia, o es en Portugal, o es en Francia. Si bien es cierto que no existe, por ejemplo, en Holanda, en Gran Bretaña, en Alemania, pero en todos los que existe siempre lo paga el cliente. Pero cuando a mí me han preguntado sobre esto, decía, bueno, pues para mí no está claro que lo tenga que pagar ni el cliente, o el cliente solo o los bancos solos, sino que, aunque yo no soy de soluciones salomónicas, me parece que ambas partes estaban interesadas en que esto pasara por un notario y se elevara y se registrara. Y por tanto tenía sentido, ambas partes estaban interesadas y que ambas partes tuvieran que hacerse partícipes de ese pago. De tal manera que, aunque pueda sonar a una solución de compromiso, creo que tanto los clientes como los bancos son los interesados, por tanto pueden ser los sujetos pasivos del pago de este tributo, y podría haberse llegado a una solución de consenso. Sí, que tanto que se han concentrado en ganan los bancos, esto es el acabose, tiene que haber una revolución poco menos que social, en realidad las comunidades autónomas tienen la capacidad para modularlo, y lo pueden modular desde 0 hasta infinito, con lo cual aquellas comunidades como la Comunidad de Madrid, que lo quiere tener en su rango más bajo, puede hacerlo y está en un 0,5, mientras que la mayoría de las comunidades está en torno a un 1,5, e incluso para ciertos actos jurídicos documentados no relacionados con préstamos con garantía hipotecaria, pero existe el acto jurídico documentado, está completamente bonificado, o sea que podría haberse hecho. A mí, por otro lado, me sorprende mucho esto, que estamos hablando del entorno entre, pues eso, lo que decíamos, desde 2.000 euros hasta 6.000, porque depende, es un porcentaje del préstamo solicitado, cuando luego nadie se rasga las vestiduras porque algo que ya has comprado, como es un inmueble por el que has pedido un préstamo con garantía hipotecaria, tengas que volver a pagar en impuesto de sucesiones o patrimonio. Lo que pasa es que esto tiene más publicidad, vende mejor, crea más conflicto, entonces creo que por ahí van los tiros. El voto de Díaz Picazo es un voto de calidad. Estaban 13-13 y lo que él hizo es oscilar con su voto de calidad, que convierte automáticamente en 15-13. De tal manera que él sabía que tenía la decisión, y no era una decisión fácil, porque sabía que él se le iba a acusar a él, pero tampoco tenía muchas opciones. En cualquiera de los dos supuestos tenía un problema. El problema de esto es que se reunió al Pleno para tener seguridad jurídica y al final hemos acabado en una situación que era peor que la anterior. No tenemos seguridad jurídica porque es simplemente una resolución, es verdad, en pleno, pero en sentido contrario, que va en consonancia con toda la doctrina que existía hasta ahora, la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso, de quién debe pagar
es el cliente, pero va en contra de las 3 últimas sentencias por un caso prácticamente igual. Entonces, es una solución, la verdad, que no ha resuelto nada, hasta el punto de que no ha resuelto nada que hoy prácticamente los políticos se lo están cargando de un plumazo. Algunos dicen, vamos a modificar mediante decreto y luego convalidar en el Congreso la Ley General Tributaria y va a tener que pagar los bancos, y por otro lado otros están diciendo que incluso se puede anular o suprimir completamente este impuesto de actos jurídicos documentados. Pero insisto en la idea, o sea, normativamente pueden hacer, porque para ello son el Poder Ejecutivo y luego tienen el Legislativo, y pueden regular la Ley General Tributaria, establecerlo claramente, que no dé lugar a ningún tipo de dudas, que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados lo tenga que pagar la banca. Pero nosotros en economía y en análisis económico del derecho lo tenemos muy claro. Una cosa es normativamente y otra es la incidencia efectiva de los impuestos. ¿Quién va a acabar pagando este impuesto? Pues quien tiene una posición de menor posibilidad de contratación. ¿Y quién es eso? El cliente. El cliente normalmente cuando pide un préstamo es porque no puede acudir a otras fuentes de financiación alternativas. Y además los bancos suelen actuar como oligopolios. Es verdad que al actuar como oligopolios en momentos determinados se vuelven muy competitivos y pueden decir por un periodo temporal, yo te pago el porcentaje que suponga actos jurídicos documentados. Pero en la mayor parte del tiempo se comportan como un cártel y van a intentar trasladarlo a la parte que es más débil, en este caso el cliente. Es decir, nominativamente lo van a pagar los bancos, en la realidad la mayor parte se va a intentar trasladar a los clientes en forma de comisiones, un mayor diferencial, o ya veremos. De hecho, esto era la jurisprudencia de los 20 últimos años del contencioso administrativo, de la sala del contencioso administrativo. Solo había habido fallos en el otro sentido de la sala de lo civil, pero no de lo contencioso. Por eso el pronunciamiento ha sido tan llamativo y, de hecho, teníamos la última en febrero de 2017 de la sala de lo contencioso administrativo, donde decía de nuevo la doctrina que se venía manteniendo, que era el cliente el que tenía que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados. Que la sección está compuesta por 5 magistrados, de los cuales 3 emitieron un voto favorable para que fueran los bancos los que pagaran, pero otras 2, uno que es el magistrado Berberov, presentó un voto discrepante en el que afirmaba que no era posible extinguir la figura del préstamo de la hipoteca y por tanto no tenía sentido decir que el sujeto pasivo eran los bancos, y el presidente de esa sección que presentó un voto en el que llegaba a la misma conclusión, es decir, tenían que pagar los bancos, pero con una argumentación completamente diferente. Es decir, no era una doctrina clara sin ningún tipo de contradicción o de disquisición. Esto es lo que menos me gusta de toda esta historia, que como bien sabemos, desde que se produjo el fallo del 18 de octubre hasta la resolución de ayer, los bancos, lógicamente, se han mantenido en expectativa y las hipotecas y el mercado se ha paralizado prácticamente. Y esto no es bueno para la economía, en un momento, además, especialmente delicado, en el que parecía que el mercado inmobiliario otra vez empezaba a crecer y demás. Tal como están las cosas, y con este fallo, a los bancos no les queda otra que al menos nominalmente pagar, en el caso de las nuevas hipotecas, ellos el impuesto, pero claramente, como he comentado, lo van a intentar trasladar. También parece que va a ser muy rápido la reforma de la Ley General Tributaria, hasta el punto que dicen que va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual a lo mejor el cliente lo va a pagar muy poquito tiempo y enseguida lo van a pagar otra vez los bancos. Esto es muy, muy llamativo. A ver, lo primero es que la cifra no es clara, porque dependiendo de si la retroactividad es ilimitada, lo cual no tenía ningún sentido, porque si lo que tú estás es en un error en la norma tributaria, la Ley General Tributaria en el artículo 66 lo dice muy claro, son 4 años para prescripción de cualquier norma tributaria, pero aún estableciéndoselo en el plazo de los 4 años estos de prescripción, las cantidades han ido creciendo como exponencialmente. Inicialmente se estimó en 1.900 millones de euros, pero automáticamente, no sabemos por qué razón, pasó a ser 2.600.
Y la ministra Montero, cuando hizo sus declaraciones de que se iba a tener que arbitrar algún sistema para ayudar a las agencias tributarias autonómicas, lo duplicó a 5.000 millones. Entonces, todo depende también de en qué cifra nos movamos, que por supuesto que esto tiene un efecto sobre la cuenta de resultados, sobre la cantidad que tienen que provisionar los bancos, desde luego, pero tampoco nos engañemos. Si los bancos tienen que provisionar más dinero, si los bancos tienen que tenerlo en cuenta en su cuenta de resultados, menos crédito van a tener dispuestos para todo el conjunto de la economía, para las empresas, los emprendedores, los particulares, etcétera. Con lo cual, no solo pierden los bancos y ganan los clientes, sino que al final yo creo que es un juego en el que todos perdemos. Yo esto de ver vencedores y vencidos creo que es un error, y pensar que los bancos lo que hacen es exprimir al prestatario, intentarles sacar lo más posible. No, son intermediarios que intermedian por prestar el dinero y por tanto que tienen que cobrar las comisiones que estimen convenientes. Bueno, lo cierto es que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sí que ha abogado por la eliminación de este impuesto, pero creo que ha sido el único, encaja con la nueva situación del gobierno y sus socios, en los que están pensando en crear nuevos impuestos a la banca, a las eléctricas, a las de telecos. ¿Cómo van a suprimir un impuesto que además las comunidades autónomas se les pueden tirar a degüello? Pero lo cierto es que lo que comentaba antes, más que rasgarnos las vestiduras sobre quién paga este impuesto, lo que se debería plantear es si tiene sentido este impuesto en el porcentaje que se paga, con los importantes diferenciales que hay a lo largo de las comunidades autónomas y, en definitiva, cargando o lastrando el coste de lo que supone obtener un préstamo con garantía hipotecaria. Luego, yo creo que la han situado como la banca gana, el pobre consumidor pierde, esto no puede ser, lo vamos a llevar a Estrasburgo, pero no nos olvidemos que en realidad lo que se trata es, la banca lo que hace es suministrar crédito para que la economía genere más actividad económica. Entonces, a mí pensar en esos términos de ganadores y vencedores me horroriza, pero sí que es cierto que se intuye, yo no lo creo, pero yo digo lo que la percepción es, que esa situación de que ha habido presiones desde la banca para que se regulara en ese sentido, y se están olvidando de que había habido 20 años de doctrina y de jurisprudencia donde se decía que el cliente era el que tenía que pagar. Y por insistir en la idea, es cierto que lo hay solo en unos cuantos países europeos, países muy cercanos a nosotros, como son Italia, Portugal o Francia, y en todos ellos los paga el cliente. Si bien es cierto, para decir toda la verdad, que paga un porcentaje mucho menor.